un pequeño pueblo costero donde vivía don Sebastián, un anciano carpintero que había perdido a su esposa años atrás. Su taller estaba lleno de herramientas oxidadas y proyectos a medio terminar. Desde la muerte de Elena, sus manos parecían haber olvidado cómo crear belleza. Una tarde de invierno, mientras oraba en silencio como hacía cada noche, tocó a su puerta una joven llamada María, con su hijo pequeño Lucas. Venían huyendo de una situación difícil y no tenían dónde quedarse. Don Sebastián sintió en su corazón que esto no era casualidad, recordando como Elena siempre decía, Dios nos da para que compartamos sus bendiciones. Les ofreció entonces la habitación de huéspedes. María era enfermera y comenzó a trabajar en el hospital del pueblo. Cada noche, al volver a casa, cocinaba para los tres y contaba historias que hacían sonreír al anciano. Lucas, curioso como todo niño, pasaba horas en el taller preguntando sobre las herramientas y poco a poco iba el anciano enseñándole. Poco a poco, don Sebastián comenzó a enseñarle el oficio. Mira, Lucas, le decía, mientras guiaba sus pequeñas manos sobre la madera. Cada talento que tenemos es un regalo de Dios. Cuando lo usamos para servir a otros, le estamos diciendo gracias por todo lo que nos ha dado. Con el tiempo, algo se despertó en el corazón del carpintero. No solo había recuperado la motivación para trabajar, sino que sentía que Dios había enviado a esa familia para recordarle que la vida continúa a través del amor que damos. Entendió que su don para trabajar la madera, su casa, incluso la soledad transformada, todo era parte de un propósito divino. Cuando María y Lucas cumplieron 1 año en esa casa, don Sebastián les entregó las escrituras de la propiedad. Esta casa necesita risas de niño y el aroma de tu comida, le dijo con lágrimas en los ojos. Dios me la dio no para que la guardara con egoísmo, sino para que fuera refugio para quienes Él pusiera en mi camino. Elena estaría feliz de saber que sigue siendo un hogar lleno de amor. María protestó, pero el anciano insistió. Ustedes me devolvieron algo que creí perdido, un propósito. Me enseñaron que la familia no viene siempre de la sangre, sino del corazón que Dios moldea. Esta es mi gratitud por haberme salvado de mi propia soledad y mi forma de honrar todo lo que Él me ha confiado. Don Sebastián se mudó a un pequeño apartamento cerca del mar, donde montó un nuevo taller. Allí, con Lucas como su aprendiz los fines de semana, creó las piezas más hermosas de su vida, muebles que regalaba a las familias que necesitaban del pueblo. Cada uno era una pequeña ventana, en cada uno ponía una ventana pequeña tallada en la madera, para que siempre recuerden mirar hacia la luz, explicaba. Así como debemos mirar hacia Dios, que es nuestra luz verdadera. En cada pieza que creaba, don Sebastián tallaba discretamente una pequeña cruz en la base, invisible a simple vista, pero siempre presente. Era su firma secreta, su manera de decir, esto no es obra mía, sino de quien me dio las manos para hacerlo. Y la gente del pueblo comenzó a llamarlo el carpintero de las ventanas. Su generosidad inspiró una cadena de bondad que transformó a toda la comunidad. Pero don Sebastián sabía la verdad. Él no había sido generoso por sacrificio, sino por amor a la memoria de Elena y al Dios que se la había confiado. Por gratitud hacia quienes le devolvieron la vida y hacia el Creador que orquestó ese encuentro. Y por el reconocimiento de que todo lo que tenemos es un regalo divino que debemos administrar con fidelidad. En las noches, frente al mar, don Sebastián oraba. Gracias por recordarme que nada de lo que tengo es realmente mío. Todavía viene de ti y la mayor alegría es devolverlo multiplicado en amor. Como toda historia, podríamos decir, y la moraleja es, a veces la generosidad no nace del desapego, sino del corazón desbordado de quien comprende que honrar a Dios es compartir generosamente todo lo que Él, en su infinita bondad, nos ha confiado.
Así que ya se habrán dado cuenta cuál es nuestro tema, ¿no? En nuestra serie Fortaleciendo nuestra iglesia, hoy hablaremos de la generosidad. Y creo que todos tenemos una idea de lo que significa generosidad, ¿no? Pero vale la pena mirar lo que nos dice el diccionario. Generoso tiene que ver con dadivoso, con liberal, en el dar. Sinónimos: desprendido, desinteresado, y antónimos: tacaño, egoísta, escaso. Y creo que no queda duda que el primer generoso que conocemos es Dios. Así que, ¿qué nos tiene que decir Dios sobre este tema? Y como hemos visto en nuestra historia, podemos ser generosos a través de muchas formas que siempre implican dar. Pero hoy vamos a enfocarnos en este tema, en el dar, pero relacionado a nuestras ofrendas. Por eso es que daremos una mirada a lo que nos dice el Antiguo Testamento, también el Nuevo, para poder tener un panorama completo y hacer un contraste también. Debemos decir que desde el principio el hombre tuvo conciencia de ofrendar para Dios. Miremos Génesis capítulo 4, que nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y si él se veía decaído. ¿Cuál fue la diferencia? Tal vez en esto que acabo de leer no se note mucho, pero hay que mirar el contexto completo. ¿Cuál fue la diferencia? Fue la actitud con la que presentaron sus ofrendas. Abel dice que escogió lo mejor. Y Caín de algo de lo que cosechó le dio. ¿Quién ve eso? El Señor lo ve. Y mientras leí esto recordaba, mi madre nunca me dijo nada, nunca me habló de esto, pero yo recordaba, porque en ese tiempo pues no había Plin, no había Yapes, no había cuentas. En el tiempo en que cuando uno ahorraba tenía que ir con su libreta física al banco, y yo veía cómo mi mamá, para dar su ofrenda al Señor, separaba de lo que mi papá traía los billetes más nuevos que había. Simplemente lo vi. Cosa que no tenía un valor diferente. Pero yo entendí su actitud de darle al Señor lo mejor. Y esto es lo que el Señor vio en Abel. Pero si seguimos avanzando, luego encontramos a Abraham. Y hay una situación en que después que Abraham y Lot, su sobrino, se han separado, hay reyes que van y conquistan el lugar donde estaba Lot y lo llevan cautivo. Entonces, cuando le avisan a Abraham, Abraham decide ir a rescatar a Lot. Así que en ese ir a rescatarlo, vence a los reyes que habían tomado cautivo a Lot y a muchos más, obviamente. Rescata a su sobrino y regresa con el botín. Entonces leamos Génesis 12, del 18 al 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y no se dice quién le enseñó a Abraham que lo hiciera, pero podemos inferir que él entendió que esa era una forma de reconocer esa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Recordemos que aquí ya ha pasado un tiempo desde que Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de muchas naciones, que le iba a dar tierra. Y esta es la primera vez en la que se nombra esa palabra diezmos, ¿no? Y otra ocasión que vemos es cuando Jacob
también le hizo una promesa a Dios. Génesis 28 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y en este caso Dios le había reafirmado a Jacob la promesa que le hizo a Abraham, que le daría a su descendencia la tierra prometida, la misma que más adelante va a ser repartida entre las tribus de Israel. Y un detalle para aclarar respecto a esto de la repartición es que José, que era uno de los hijos, murió estando en Egipto. Y en vez de José, Jacob como que adoptó a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Y como vamos a ver, a Leví no se le asignó tierra, porque Dios le dio un encargo diferente. Así que hemos escuchado o hemos visto que tanto Abraham como Jacob, hablaron de separar o de dar el diezmo para Dios. Pero ¿cuál es realmente el origen del diezmo para el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios le dio este mandato a Moisés? Porque eso sucedió antes de que Dios le hablara a Moisés. Veamos Levítico capítulo 27, dice el verso 30, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano de los campos o fruto de los árboles, te pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Y el verso 32, cuenta cada uno de 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralos, es santo para el Señor. Es decir, que ellos debían separar producto de sus cosechas, de la parte agrícola y de sus ganados para el Señor. Eso es lo que les había enseñado a través de Moisés. Pero seguimos leyendo y en Números 18 dice, en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de asignación de tierra, le daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Y le da más instrucciones. De las siguientes instrucciones a los levitas, cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. Entonces, según esto que hemos leído, ¿cuál es entonces el propósito de los diezmos que debían entregar los israelitas? ¿Cuál eran? El sostenimiento de la tribu de Leví, a quienes el Señor les encargó el servicio del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían tierra, no tenían de dónde cosechar, de dónde tener ganado. Ellos estaban separados especialmente para el servicio que el Señor les había encargado, servir en el tabernáculo, donde se hacían los sacrificios, donde estaban también los sacerdotes, que eran de la misma tribu. Pero veamos un último pasaje del Antiguo Testamento, y tal vez el que ha generado mucha controversia. Porque para variar, una vez más, el pueblo de Israel se había desviado. Estaban dando sin obedecer lo que Dios le había dicho. Y entonces en el capítulo 3 de Malaquías, Dios está llamando la atención al pueblo, porque le está anunciando que vendrá juicio. Pero como siempre hacía el Señor, que explicaba lo que iba a suceder, siempre había el llamado al arrepentimiento. Malaquías 3, 6 y 7 dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. La misericordia de Dios, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que el Señor está hablando a través de Malaquías con el pueblo.
Entonces, cuando el Señor los llama a este arrepentimiento, los está llamando a volver a obedecer sus mandamientos. Y aquí les llama la atención sobre sus diezmos, sobre muchas cosas que ellos hacían mal, pero en este capítulo sobre sus diezmos. Y les dice que le han robado, porque ¿qué instrucción hubo sobre los diezmos? Era santo, separado para el Señor. ¿Qué les había dicho? ¿Qué les había dicho? Eso lo olvidaron, lo dejaron de lado. Así que en este contexto es donde está escrito Malaquías 3, 10 y 11. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. El sostenimiento de la tribu de Leví. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y aquí el Señor nos está llamando a recibir nuevamente las bendiciones. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandatos, estando a cuentas con Dios. Y esto es lo que nos enseña la palabra en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo conocemos o cómo se le llama también al Antiguo Testamento? El tiempo de la ley, ¿no? Ahí estaban dados los mandamientos a través de Moisés al pueblo de Israel, todo el tiempo que el Señor estaba trabajando con este pueblo y de donde vendría la bendición final para todos. ¿Y nosotros estamos viviendo en qué tiempo? ¿Cómo se le llama al tiempo, digamos, del Antiguo Testamento? El tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Así que vayamos al Nuevo Testamento y veamos lo que Jesús nos dice al respecto. ¿Sabías que Jesús enseñó más sobre el dinero que cualquier otro tema, a excepción del amor? ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabía cuánta lucha genera en el hombre, en el ser humano, este tema del dinero. Este es uno de los temas difíciles porque cuando nos tocan el bolsillo, saltamos. Pero si yo les preguntara, ¿qué produce el dinero en una persona? ¿Qué produce el dinero en una persona? Como decía un amigo, poco dinero, problemas. Mucho dinero, problemas. ¿Qué produce realmente el dinero en una persona que es tan difícil de manejar? ¿Qué genera internamente? ¿Qué le da al hombre? ¿Seguridad? ¿Tranquilidad? ¿Poder? ¿Valor? ¿Prestigio? ¿Cuántas cosas más? Y es común escuchar a la gente decir, este es mi dinero, yo me lo gané, puedo hacer lo que me da la gana con él. ¿Y qué sucede con una persona que cree haber logrado todo mediante el dinero? ¿Qué va a pasar en su vida? Lo primero que va a hacer es desplazar a Dios del lugar del que le corresponde. ¿Por qué? Porque ¿dónde está su seguridad? ¿Dónde está su valor? ¿Cuál es ahora su Dios? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque cambió de sitio. Por eso Jesús dijo, Lucas 16, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Así que nos damos cuenta que no se trata del dinero en sí mismo.
sino de la actitud que tenemos frente al dinero, del valor que le damos. El Señor nos llama la atención. El Señor nos llama la atención porque siempre será un riesgo latente. Siempre estará presente. Así que, ¿cuál es nuestra actitud frente al dinero? Y otro aspecto importante con relación a este dinero, lo que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando el relato de Lucas 21 nos dice que Jesús estaba viendo a la gente que entregaba sus ofrendas. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, hablando a sus discípulos, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. ¿Qué está enfatizando aquí el Señor? La cantidad no es lo más importante, sino la intención del corazón. Eso es lo que cuenta. ¿Con qué intención? ¿Cómo damos? ¿Cómo le damos al Señor? Y sabes, recuerdo que había un lugar por donde yo pasaba, más o menos seguido. Estaba al lado de una iglesia. Era un terreno ahí vacío, que se veía por fuera, ¿no? Cercado solamente. Y estaba escrito el siguiente mensaje: lo que ya no usas, dáselo a Dios. Y al lado había una especie de buzón ahí como para echar las cosas. Lo que ya no usas, dáselo a Dios. Y yo pensaba, ¿es que Dios se merece las obras? ¿Es que hay que darle a Dios solamente lo que ya no te sirve? Así que vale la pena preguntarnos, ¿cómo le estamos dando a Dios nuestras ofrendas? Pero miremos lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, sino ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Así que podemos decir, ¿cuánto es lo correcto que debería dar? Cada uno decide. Cada uno decide. ¿Cómo debo dar? Cada uno decide. El Señor nos ha llamado a libertad. Cada uno decide. Si decides no dar, te pierdes el privilegio y la bendición. Porque ¿a quién le damos? ¿A la iglesia, al pastor? Le damos al Señor. Le damos al Señor, no perdamos de vista eso. ¿Y para qué le damos? Para que su reino se siga extendiendo en esta tierra hasta que Él vuelva por segunda vez, con todo lo que ello implica, con todos los gastos que ello implica, para que su reino se siga extendiendo en esta tierra. Porque ese es el propósito de la iglesia. ¿Sí? ¿Recuerdan la gran comisión? Por todo el mundo, predicad, haced discípulos. Para eso le damos las ofrendas al Señor. Y tal vez sea necesario recordar, Dios es el dueño de todo. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita que tú le des. Así que podemos decir que darle al Señor nuestras ofrendas significa, en nuestra propia vida, reconocer
su soberanía. ¿Eres consciente de que el Señor es el que te sustenta cada día? El darle nuestras ofrendas muestra también gratitud, justamente por eso, por saber que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da cada día. Y es un privilegio, porque nos concede el ser partícipes de su obra. Y seguro tú podrías agregar más cosas. Lo que el Señor pone en tu corazón. Lo que hay en tu corazón cuando decides darle tu ofrenda al Señor. Y sabes, todo esto es bueno, todo esto es necesario. Pero cuando pensaba en esto decía, pero no es suficiente. Todo esto es necesario y es bueno para cada uno de nosotros, pero no es suficiente. Y me vino a la mente la respuesta que el Señor le dio al joven rico, que le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Y quiero que podamos pensar nosotros también en esa cosa que nos falta. Y termino con esto. Hace unos pocos años, cuando estaba en el colegio, conocí a una chica linda, la cual veía cuando hacíamos deporte juntos. Jugábamos básquet. A veces la veía cuando ella jugaba vóley y por supuesto en las fiestas que no faltaban en esa época de colegio. Y llegó un día en que le dije si quería estar conmigo, si quería divertirse conmigo, si quería caminar conmigo. Y ella aceptó. Y ya son 47 años que vamos caminando juntos. Con alegrías, con tristezas, con tiempos buenos, tiempos con dificultades, pero seguimos adelante, porque en el camino nos hemos seguido enamorando. Y en un momento llegó el Señor a nuestras vidas y nos preguntó de manera personal, ¿quieres caminar conmigo? Así que piensa por un momento y escucha al Señor preguntándote, ¿quieres caminar conmigo? ¿De verdad quieres caminar conmigo? ¿Cuánto más te has enamorado del Señor desde que le rendiste tu vida? ¿Cuánto más te has enamorado del Señor? ¿Estás seguro que estás caminando con Él cada día? Hay tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que absorben nuestro tiempo. El Señor dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, de obedecer, si realmente caminamos con Él. Si realmente caminamos con Él cada día, si queremos obedecer lo que el Señor nos muestra, porque le amamos, entonces no será difícil. Habrán dificultades, circunstancias difíciles, pero tomados de su mano, podremos seguir adelante. Y eso es lo que necesitamos realmente para todo, para aprender de su generosidad, para que cuando le demos al Señor, cuando le estemos devolviendo algo del que el Señor nos ha dado, haya gratitud en nuestro corazón. Y como hemos leído, demos con alegría, porque le estamos dando a Él.